Es un verdadero gusto tener esta ocasión de compartir lo que es el proceso que la Iglesia ha tenido respecto de las Sagradas Escrituras. Y es hermoso mirar y darnos cuenta cómo la Iglesia en estos 50 años, porque partimos desde el Vaticano II, ha hecho un proceso absolutamente impensable que tiene su origen en el documento de la Dei Verbum, cuando el Vaticano II promueve, insta a que los cristianos, los católicos, le perdamos el miedo a las Sagradas Escrituras, y de hecho que nos pide el Vaticano II facilitar el acceso a las Sagradas Escrituras. Esto que en sí ya fascina y deslumbra porque nos hace ver cómo el Espíritu va conduciendo a la Iglesia, nos coloca en una perspectiva que en estos 50 años ha tenido diferentes matices, que comienza justamente en el capítulo 6 de la Dei Verbum, concretamente en el número 21, cuando hace una afirmación que yo creo que todavía no se ha tomado en serio, lo que dice Dei Verbum 21, cuando dice: la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Esta afirmación, que no es menor, porque está colocando en el mismo nivel la Escritura y la Eucaristía, que de esto se genera la mesa en esa doble dimensión de la palabra y la Eucaristía, nos hace ver que la Escritura para la Iglesia, o al menos para Dei Verbum, tiene la misma dimensión y la misma perspectiva que tiene la Eucaristía. Por eso explicita la Dei Verbum en ese número 21, dice: sobre todo en la Sagrada Escritura, cuando nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan que ofrece la mesa de la palabra de Dios y la del cuerpo de Cristo. Algo así nos ayuda a darnos cuenta que el tema bíblico no es un relleno dentro de la fe cristiana, sino que como iglesia, la Iglesia le da el valor que ella tiene, pues la Iglesia sustenta toda su doctrina en esos tres pies que son la Escritura, la tradición y el magisterio. Por eso no se puede hacer una afirmación en la Iglesia una independiente de la otra. Pero Dei Verbum 21, que es la que genera todo este proceso, ha hecho otras afirmaciones que no son menores y que yo creo que tienen que ser la base, que tienen que ser el motor o la inspiración que nos lleve a nosotros profundizar la actitud respecto de la palabra de Dios. Los padres sinodales decían: la Iglesia ha considerado siempre como norma suprema de su fe la Escritura unida a la tradición, ya que inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios. Esto yo creo que lo debemos, si fuera en situaciones contemporáneas, tatuarnos en el brazo, porque
nos hace ver que cuando nosotros abrimos la Escritura, nosotros estamos ante la fuente, aquí la llama la norma suprema, que inspira toda la doctrina de la Iglesia. Por eso, cuando queremos entrar en esa perspectiva, en esa dimensión bíblica, tenemos que saber que no somos simplemente ilusos o apasionados que hemos descubierto la Escritura, sino que estamos en lo más profundo de lo que es la tradición y la fe de la Iglesia. Y continúa diciendo de Verbum 21, por lo tanto, toda la predicación de la Iglesia, con toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. Es curioso esto, y esto lo vamos a entender más adelante, que no es que cuando uno se mete con la Sagrada Escritura, estamos en algo aislado, como algo más de la fe cristiana, sino que estamos en esa fuente, en esa norma suprema que le dice que es la que debe, como bien insta de Verbum 21, toda la predicación y toda la fe cristiana. Esto es lo que hoy, gracias a Dios, se está queriendo implementar, lo que es la animación bíblica de la pastoral. Y termina con otra afirmación que yo creo que es lo que inspira todo lo que vamos a comentar en esta parte. Dice, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de toda vida espiritual. Fantástico. Yo creo que solo con esto ya nos hace tomar conciencia de que estamos no ante un antojo de algún inspirado, sino que estamos de lleno en lo que es la manifestación de Dios y cómo la Iglesia ha querido ser fiel a esto que el Vaticano II nos ha propuesto y ha buscado a lo largo de estos 50 años implementar esto que viene a hacernos tomar conciencia que el tema bíblico es algo inherente a la fe cristiana y en sí nosotros podríamos decir que es la gran novedad que ha dejado el Vaticano II a la Iglesia en general, ya que junto con la liturgia, el tema de la actitud y la disposición respecto de la Sagrada Escritura es medular y central. Por eso, brevemente, les voy a mostrar a vuelo de canguros, digamos, o a vuelo de pájaro, es cómo hubieron momentos tan marcantes dentro de la fe cristiana que eso son tan diferentes, y el proceso que ha habido para que la Iglesia pudiera asumir esta palabra de Dios ha sido central y medular. Fíjense, 1965. La Dei Verbum viene y nos dice facilitar el acceso a la Sagrada Escritura. Esto es como que a la Iglesia lo tomó mal parada y ahí tuvieron que pasar
casi 9 años para que surgieran las primeras Biblias que marcan la actitud de los creyentes respecto de la Biblia. Esto de aquí fue tan marcante en los años 65 y 70, ya que en aquella época estaba la expresión "la Biblia no es para los católicos". Y esto ha sido todo una odisea que ha demorado muchos años en que se pudiera darnos cuenta que la Biblia no es un agregado, sino que es la fuente viva y perenne de la espiritualidad y de la fe cristiana. Por eso en los años 70 la idea era tener una Biblia. Y así surge la Biblia de Jerusalén, surge la Biblia latinoamericana, surgen también la Biblia del pueblo de Dios. Entonces, todas iniciativas que querían responder a eso que el Vaticano II nos decía, facilitar el acceso a la Sagrada Escritura. Estos años fueron años donde uno decía, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Esto será que es lo que la Iglesia quiere o no? Y esos años fueron años lindos porque la gente querían tomar la Biblia, pero el gran problema fue ¿qué se hace con la Biblia? Y así terminamos la década del 70 con señoras Biblias, pero que al final de cuentas uno no sabía bien qué hacer con ellas. Llega la década del 80, que tal vez fue de las décadas más lindas respecto a la Biblia, donde la gente tenían esas 1200 páginas y ahí venía cómo se lee la Biblia. Y viene que la gente ya tenía la Biblia, el tema era cómo leer la Biblia. De ahí que ustedes se habrán dado cuenta que más de uno comienza a leer la Biblia desde el Génesis y claro, con suerte llega al Éxodo y apenas llega a Números y Levíticos y dice, no, esto no es para mí. Y viene la famosa expresión, la Biblia es difícil. Entonces, en la década de los 80 es la década de las grandes introducciones. Miren ustedes cualquier biblioteca y tomen los libros y si son de los 80, son introducción a la Biblia, introducción al Nuevo Testamento, introducción al Antiguo Testamento, introducción a Pablo, introducción, todo era introducción. El tema era cómo conocer y de verdad que fue una época titánica donde la gente querían leer la Biblia, pero no sabían cómo y aquí muy sabiamente se buscaron hacer materiales de divulgación justamente para mostrar por dónde comenzar a leer la Biblia, qué hacer. Estos años 80, aunque por un lado estaban toda esa abundancia de materiales, fue la época que apenas nacida esa disposición por leer las Sagradas Escrituras, esa inquietud para que la Sagrada Escritura tuviera un lugar en la vida de la Iglesia. Yo recuerdo que a mí me lo dijeron en la cara, que ¿para qué la Biblia si ya tenemos el catecismo? Entonces, eso fue una de las crisis grandes que hubieron en los años 80, que no se sabía qué lugar tenía la Biblia
dentro de la fe de la Iglesia. Y los que ya estábamos trabajando el tema bíblico, nos surge otro dilema más grande, que eran los famosos métodos. Tal vez alguno pueda mirar en su biblioteca o en alguna biblioteca y si encuentran algunos libros de métodos de lectura, van a darse cuenta que hubieron todos los métodos pensables y hasta yo tengo un libro, 2 tomos de métodos de lectura bíblica, y esto generó todo un problema en un contexto de la teología de la liberación que era planteado. ¿Era vida, texto, vida? ¿O era el texto y la vida? Cualquiera de ellas tiene su fundamentación bíblica. Los que proponían una lectura es vida, texto, vida, partían del texto de los discípulos de Emaús, donde los discípulos en una situación de crisis, el Señor se les aparece, les revela, les explica la situación y ellos tienen el cambio al sentir que el Señor les hizo arder el corazón y así se vuelven testigos de eso. Esto hasta el día de hoy sigue teniendo mucha vigencia. Y por otro lado es el texto de Hechos de Felipe y el eunuco, donde Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Esto genera la otra línea, que es justamente el partir del texto y querer que el texto ilumine la propia vida. Son 2 acercamientos a la escritura con sus matices y con sus perspectivas propias. Esto que en los 80 creó conflictos, no era tan fácil convencer ni a uno ni a otro porque ambos partían de textos. Lo que sí se llega a un factor común en a fines de los 80 o más bien comienzo de los 90, que lo importante era la Biblia y la vida. Que los que nos acercábamos a la Sagrada Escritura no buscábamos apenas conocerla, sino buscábamos que ese conocimiento nos cambiara la vida. Por eso fue un tratado de armisticio, entonces de decir, listo, no nos peleemos más, busquemos sí que la Biblia ilumine la vida. Y así viene la hermosa década de los 90, donde surgen muchísimos materiales que buscaban ayudarnos a nosotros comprender mejor esa Sagrada Escritura, que nos ayudaban a buscar nosotros encontrar en la Biblia el sentido y la razón de nuestra fe. Y esto termina en el año 2000 en el 99 y el 2000, cuando Juan Pablo II nos invita al encuentro vital con Jesucristo por medio de la Sagrada Escritura. Y esto fue lo que genera el hoy de nuestra actitud con la palabra de Dios, donde nos hace ver que nosotros que buscamos en la Sagrada Escritura la fuente de nuestra espiritualidad y la inspiración para nuestra misión,
parte justamente de ese encuentro vital con Jesucristo. Años 2000. Esto de aquí marca la vida a partir de una actitud no menor como fue el tema de la Lectio Divina. Esta Lectio Divina viene a marcar un estilo o una manera de nosotros acercarnos a la Sagrada Escritura. Y fue hermoso, o fueron hermosos esos años del 2000, donde buscábamos que esa palabra genere procesos en nosotros. Ya no era solo conocer la Biblia, como fueron los años 80 y 90, sino que se buscaba que esa palabra de Dios fuera la que generara en nosotros toda una espiritualidad y por lo tanto una manera de nosotros relacionarnos entre nosotros y relacionarnos con la vida. No crean que fueron años fáciles. Tomen también materiales de los años 2000 y van a encontrar, miren, desde lo ridículo hasta lo sublime. Entonces, originalmente la Lectio Divina era un método monacal con 4 pasos: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Y ahí vino cómo adecuar esto que Juan Pablo II propuso a la Iglesia a la vida de los cristianos de vida activa. Y ahí surgieron, miren, de todo, desde la Lectio Divina con 4 pasos, la Lectio Divina con 5 pasos, la Lectio Divina con 8 pasos, con 10 pasos, y fue tan absurdo las peleas que teníamos, porque viene y nos ponemos a discutir si para encontrar a Dios lo encontramos haciendo 4 pasos o haciendo 10 pasos. Entonces se dan cuenta que eso es absurdo. Lo que sí que eso se decantó por sí mismo y surge todo un proceso que ya comenzó hacia el 2002, 2003, de pensar cómo la Biblia no era uno de los casilleros de las pastorales de la Iglesia, sino que había que hacer una lectura transversal de la Escritura. Y simplemente yendo al final, en el 2016, surge el famoso ABP, la animación bíblica de la pastoral, como que la Biblia debía inspirar a todas las pastorales. Y esto es el momento que hoy estamos viviendo. Hay esfuerzos y hay búsquedas para que esa Biblia tenga injerencia, ya sea en la catequesis, ya sea en la pastoral juvenil, ya sea en las comunidades. En sí, en cualquiera de las pastorales, la Biblia tiene que ser la que genere ese proceso de identificación. Y estamos hoy, 2018, que ¿cómo le podemos llamar a este momento que estamos viviendo? ¿Es la Biblia digital o la Biblia de bolsillo? O la Biblia de celular, porque hoy cuando te olvidas de tu libro, tu Biblia, simplemente entras en Google y mirás la Biblia desde tu celular. Hoy estamos en ese momento cuando todos tienen una página web de Biblia, hay sobreabundancia de páginas
bíblicas, y como que hoy el que no tenga un canal de Biblia y no tenga un momento de reflexión respecto del texto dominical es el feo de la película. Entonces hoy vivimos una sobreabundancia de Biblia, eso que en el 65 nos decían facilitar el acceso. Hoy la Biblia lo tenemos en las versiones que queramos en Google. Por eso hoy, cuando encontramos tantos comentarios o materiales sobre las lecturas hasta diarias de la Biblia, hoy la Biblia ya no es una página escrita, sino es una página de luz. Hoy lo tenemos en el celular, lo tenemos en la pantalla. El gran desafío que hoy tenemos es ver qué es lo que queremos, porque hoy muchas veces nos saturan tanto con los textos que encontramos que nos vienen a hasta llenar la casilla de textos, pensamientos, comentarios, videos, de la lectura dominical hasta de la lectura diaria, donde el desafío es cuál debe ser nuestra actitud respecto de la palabra de Dios hoy en día. De hecho, que estamos caminando hacia los 1600 años del nacimiento de San Jerónimo, en el 2020, y para entonces yo creo que eso que a Jesús le dijeron cuando él andaba por su tierra, felices los pechos que te amamantaron y feliz el seno que te llevó, y Jesús le para en seco y les dice, no, feliz el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Por eso, en lo que nos sobra de esta década del 10 al 20, ojalá que con toda la sobreabundancia de materiales que tenemos, ojalá que nosotros tengamos la sabiduría y la gracia de Dios para que como María sepamos guardar todas estas cosas en el corazón y hacer que eso nos lleve a buscar al Señor con más alegría, con más convicción, con más entusiasmo. Ojalá que estos encuentros nos ayuden a buscar al Señor y sobre todo a saber que nuestra actitud ante la palabra de Dios nos puede cambiar la vida y el Señor puede hacernos instrumentos suyos, así como lo fueron los apóstoles, Pedro y todos los que han vivido lo que han leído. Que Dios te bendiga.